Cordial saludo, profesora y personas que nos están viendo, compañeros y compañeras. Nuestro grupo va a trabajar hoy un tema muy importante, que es el tema del etnodesarrollo. Vamos a tratar temas tan importantes como cuáles van a ser las características del etnodesarrollo, en qué consiste, cuáles son los conceptos fundamentales, y para ello les voy a compartir pantalla donde vamos a ver eh, precisamente de este tema. Y vamos a empezar con nuestro tema, que se llama el buen vivir y la innovación social como referentes para trabajar el etnodesarrollo. Aquí tenemos las integrantes del grupo, que son Clara Luz Osorio Laverde, Mónica Juliana González Vélez, Mayra Alejandra Ocampo Garzón y Juliana Sosa Morales. Bueno, mi nombre es Juliana Sosa Morales. Vamos a hablar de qué es el etnodesarrollo. Es la capacidad de los pueblos para construir su futuro, utilizando para ello su experiencia histórica, sus vivencias, su cultura, y obviamente es un proyecto que se adapta a las necesidades y aspiraciones de la propia cultura, y esto lo dijo el señor Bonfil en 1995. El etnodesarrollo, concluimos nosotras, es aquel que busca el desarrollo, que se respetan las cosmovisiones de las culturas, que se respetan las prácticas de los pueblos, y que obviamente estos pueblos no se tengan que ver forzados a abandonar su cultura o su tradición. ¿Cuáles son los referentes de desarrollo? Entonces, desde la antropología tenemos que busca enfocar y comprender las comunidades, obviamente desde la identidad cultural, desde su forma de vida, desde sus derechos, y analiza todas estas dinámicas de políticas públicas y las estrategias de resistencia que han tenido las comunidades indígenas. Otro referente es la cosmovisión indígena, cómo las culturas y las comunidades indígenas comprenden y ven la naturaleza, cómo comprenden su mundo, cómo quieren contribuir para un desarrollo más sostenible y equitativo a raíz pues de la naturaleza. Desde el punto de vista de la ecología ecológica, ecología política, otro referente político, habla de las relaciones de poder y de medio ambiente, de estas relaciones de desigualdad basados en los recursos naturales y cómo esto impacta a las comunidades indígenas y su autonomía y la capacidad obviamente para gestionar sus territorios. Y desde el punto de vista del desarrollo endógeno, habla del desarrollo dentro de las comunidades indígenas, cómo se valoran los conocimientos, cómo se valoran las prácticas y esos recursos locales, y cómo se busca fortalecer esa autonomía y cómo se fomenta la participación de los miembros de las comunidades dentro de su comunidad. Por último, desde mi participación, es qué es la diferencia entre desarrollo convencional y desarrollo y etnodesarrollo. Entonces, el desarrollo convencional es aquel que busca el crecimiento desde el punto de vista económico, sin tener en cuenta ninguna particularidad cultural. Entonces, este desarrollo económico habla de que entre más producción haya, hay mayor desarrollo, que entre mayor desarrollo tecnológico exista, mayor desarrollo puede haber, que también todo el tema de las energías y todos estos temas renovables, es decir, que este desarrollo habla de un tema y un enfoque netamente productivo y económico. Mientras que el etnodesarrollo habla del respeto y de la cosmovisión de las culturas ancestrales y de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de Colombia, entonces tenemos los afrocolombianos y los grupos étnicos como los indígenas y demás grupos, que lo que se busca es el respeto por la identidad cultural. Continuamos con mi compañera. Con mi Bueno, pues, compañera. buenas, cordial saludo para mis compañeros y para la profesora. De acuerdo al tema planteado, surge una pregunta que es, ¿cómo se rescata la identidad cultural propia, autogestión e igualdad como elementos que ayudan a la transformación social y comunitaria? Bueno, hay que tener en cuenta todo lo que en sí abarca el etnodesarrollo y también tener muy en cuenta que el desarrollo es una alternativa de desarrollo de transformación que involucra todo el tema cultural. Una estrategia para poder rescatar, digamos, como ese tema de identidad y cultura propia es la educación y creación de conciencia. Esto se puede hacer a través de programas de educación que enseñen la historia de sus regiones, de sus entornos o de sus comunidades para poder que sigan esas tradiciones y no se pierdan. Esto también sirve para fomentar el sentido de pertenencia por las comunidades y por sus territorios. Con el tema de las comunidades indígenas, también rescatar todo el tema de las prácticas artesanales y fomentar las prácticas ancestrales y los festivales que ellos realizan. Realizar líneas del tiempo también como para identificar cuáles son los acontecimientos o las acciones que realizaban más representativas y no dejarlas perder.
También es muy importante para recuperar la cultura propia involucrar el arte. A través del arte se pueden lograr muchos avances para conservar la cultura como la música, el tema de las artesanías, las danzas y sobre todo el cuidado del territorio. En cuanto a la promoción de igualdad, es necesario empoderar a las comunidades con programas que ayuden a eso, al empoderamiento, al conocimiento, para poder que se generen así participación en políticas públicas que beneficien a su comunidad y que puedan realizar como una autogestión para sus pueblos, sus territorios. Considero que pues para poder rescatar o no para rescatar, para no tener que llegar hasta el tema de rescatar todos esos elementos que plantea la pregunta, es necesario aplicar el buen vivir o el suma causal, que es como esa cosmovisión indígena que se refiere a un enfoque de desarrollo que busca bienestar integral para las personas y una armonía con la naturaleza. Este enfoque o esta filosofía de vida se trata de la satisfacción de las necesidades, de vivir una vida digna y una muerte digna también, del florecimiento en comunidad e individual, de la paz y la armonía con el medio ambiente y sobre todo de la prolongación de las culturas humanas. Entonces, sería muy importante aplicar este buen vivir en este momento. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta que se plantea, compañeras, muy buenas tardes, profesora, muy buenas tardes. Bueno, una pregunta que también se plantea es cómo valoran el no desarrollo desde el enfoque intercultural. Bueno, es una herramienta clave para el desarrollo sostenible, equitativo y de reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Algo también que promueve el no desarrollo es el reconocimiento de las entidades culturales, el cual respeta los usos y costumbres de las diversas comunidades. En este caso, en Colombia poseemos 115 pueblos, el cual tiene diferentes cosmovisiones. También el enfoque en las pautas como la autonomía y la tradicional hasta la medicina ancestral. El otro es el diálogo de saberes, el cual respetan los saberes de los médicos tradicionales, las mayores, en este caso de las comunidades indígenas, y en lo de los afrodescendientes, los saberes de las matrocas. También algo de la justicia social, que es algo muy integral en los grupos étnicos, ya sean comunidades indígenas o afrodescendientes. También el enfoque nos da algo que es la sostenibilidad, que respeta las formas y las tradiciones del cuidado del medio ambiente, construyendo un desarrollo de armonía con la misma naturaleza. Buenas tardes para todos y todas. Vamos a hablar de qué manera se integra el etnodesarrollo con el profesional del trabajo social, el cual el etnodesarrollo se puede integrar con nuestro perfil al promover el desarrollo de comunidades indígenas y respetar su identidad cultural. Podemos encontrar los perfiles del trabajador social desde la parte de sensibilidad cultural. Debemos comprender y respetar las culturas indígenas, sus valores y creencias, involucrándose consciente de las diferencias culturales y evitar el etnocentrismo. Y también podemos encontrarlo desde la participación comunitaria. El etnodesarrollo fomenta la participación activa de las comunidades indígenas en decisiones y planificación de programas. El trabajador social debe facilitar su involucramiento en todas las etapas. El enfoque intercultural. El trabajador social debe valorar la diversidad cultural en la práctica profesional, colaborar con las comunidades indígenas y respetar sus conocimientos y formas de vida. Igualmente, el etnodesarrollo
busca garantizar los derechos de las comunidades indígenas, como autodeterminación, la tierra y los recursos naturales. El trabajador social debe defender los derechos humanos y empoderar a estas comunidades. El trabajador social se integra al etnodesarrollo mediante la sensibilidad cultural, la participación comunitaria, el enfoque cultural y la promoción de los derechos, las habilidades esenciales para trabajar con comunidades indígenas y fomentar su desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias. Esta era nuestra presentación. Esperamos sea muy útil para nuestros conocimientos.